Les comparto con mucho gusto que ya están conmigo en cabina las diputadas locales Celeste Tadei y Natalia Rivera. En un momento más vamos a esperar para que se incorpore con nosotros también Roselena Trujillo, pero primeramente, bienvenida Celeste, muy buenos días. Hola Selena, muchas gracias. Saludos a todo tu auditorio. Natalia, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Elena. Igual, muy buenos días a todo el auditorio que te escucha en todo el estado. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Todavía estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Más bien hablemos de que marzo es el mes de la mujer y justamente hablar con ustedes están en un momento histórico. Por primera vez en la historia del estado de Sonora, el Congreso del Estado está compuesto por más mujeres que hombres y en ese sentido, pues la agenda de paridad de género va a ser muy importante. Celeste, todo un reto. Todo un reto la agenda de paridad de género, mencionas. Es todo un reto, pero yo creo que la marcha del 8 de marzo refleja cómo ya la sociedad y sobre todo muchas de las mujeres sonorenses ya están cada vez más involucradas en la lucha por sus derechos. Entonces, lo que las diputadas hacemos en la legislatura tiene que ser un reflejo, ¿no?, de lo que la sociedad demanda, y creo que en ese sentido la organización de las mujeres, la claridad de sus demandas, las constantes reflexiones que se están dando desde el feminismo, pues nos facilitan a las diputadas mucho de lo que podamos impulsar. Sin embargo, yo no quiero decir que ya todo está ganado, claro que sí, sigue habiendo retos, pero bueno, Natalia no me va a dejar mentir. Creo que las diputadas tenemos muy claro que esta legislatura tiene que ver por las mujeres y así lo hemos hecho trabajando en equipo. Claro, y me llama la atención una frase que utilizas, las constantes reflexiones, porque finalmente es eso, ¿no? Está reflexionando constantemente. Natalia nos los puede decir, con más años que tienes experiencia ya en este tema, que la política de alguna manera siempre se había visto como un mundo de los hombres o para los hombres, cosa que ya estamos viendo que no es así, y es muy importante la reflexión. Sí, y la verdad es que es bien importante la reflexión y es bien importante cuando tomamos acciones, como el caso de las acciones afirmativas. Cuando yo empecé en política, yo empecé en la década de los 90, que es justamente cuando empezaba esa discusión. Lo primero que se hizo fue el 30%, que por cierto los partidos políticos le sacaban la vuelta asignándoselas, todas eran suplencias, cumplían su 30% con las suplencias. Con los años se ha ido perfeccionando la norma. Y en este momento es una obligatoriedad de los partidos postular al 50% de las candidaturas mujeres, pero además hay una obligatoriedad con respecto a las plurinominales. Esa es la razón por la cual hay 19 mujeres en el Congreso, porque las acciones afirmativas funcionaron. 9 de las 19 mujeres que estamos en el Poder Legislativo venimos de las listas plurinominales. Estamos ahí porque estábamos en el número 1 de la lista. Entonces, las acciones afirmativas han funcionado. Y Celeste quizá no lo va a decir, pero quiero destacar algo. Celeste preside la Comisión de Hacienda, que es una mujer muy joven. Es bien interesante ver a una mujer joven presidiendo la comisión más importante quizá del Congreso del Estado. Y sucedió algo en el último presupuesto que aprobamos. Por primera vez en la historia, en un presupuesto de egresos del gobierno del Estado hay una acción afirmativa. Hay una obligación de que las adquisiciones directas que haga el gobierno del Estado, el 30% sea para MIPYMES, pero de eso la mitad sea para MIPYMES de mujeres. Y esto es relevante porque en el Congreso ya somos el 50%, pero en las empresarias solo 16 de cada 100 empleadores son mujeres. Así que esta acción afirmativa que se hizo desde la Comisión de Hacienda refleja cómo las mujeres, cuando estamos en posiciones de decidir, trabajamos por otras mujeres. Claro, y eso me parece muy importante y como ahorita les mencionaba al principio, esta responsabilidad que tienen porque finalmente estamos hablando de que representan a las mujeres, de que se están haciendo acciones puntuales justamente para abrir las oportunidades. Yo hace algunos años, cuando todavía no entendí exactamente, ahorita que hablabas de las reflexiones bien el tema del feminismo, yo decía, no, pues es que tiene que estar el mejor preparado, sea hombre o sea mujer. Y una diputada federal en aquel entonces, muy amiga mía, Lorena Valles, que quiero mucho, me comenta y me dice, es que debes empezar así. O sea, si no haces y tomas estas decisiones de que se les den las oportunidades a las mujeres, nunca se va a dar la oportunidad.
Entonces yo ya lo empecé a reflexionar y dije, "Oh, es el primer paso, pues, o sea, si no es así, no va a ser, no van a dejar". Claro, es que la lucha feminista viene desde adentro, desde tus reflexiones personales, ¿no? Para mí la frase que más me gusta del feminismo es lo personal es político. Entonces, mucho de lo que ha traído esta ola, que le llaman la cuarta ola del feminismo, pues ha traído que las mujeres hagamos una especie de introspección en la que revisamos cómo muchos de nuestros comportamientos están marcados por lo que la sociedad de alguna forma nos quiso transmitir, ¿no? Y te lo digo en estas cosas tan simples que son las que también nos ha sometido a reflexión el feminismo, que es como desde muy niñas nos tocaba ver la película del príncipe, ¿no? Y que la princesa y lo más importante era encontrar un príncipe que te resolviera la vida. Y después yo, por ejemplo, que desde bueno, la verdad desde que nací, ¿no? Pero desde los 14 y 15 años que empecé a participar en el movimiento que ahora encabeza el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Después participé en las luchas contra la guerra de Irak o en el Yo Soy 132, etcétera. Y era muy extraño cómo yo misma tenía esa limitante, o sea, cómo yo misma creía que lo que los compañeros hombres decían era más valioso que lo que yo decía. Por eso te digo, es bien importante reflexionar personalmente y también entender que eso que yo pensaba, eso que yo percibía, no era algo nada más que venía de mí, ¿no? Sino que la sociedad de alguna forma indirecta me lo hacía ver. Entonces, el feminismo me dio las herramientas para entender que no era que yo tuviera menos capacidad, no era que yo tuviera una menor capacidad de reflexión, era que yo a lo mejor tenía más miedo, más inseguridad, porque a mí se me había designado desde muy pequeña que mi papel era otro. Ajá. Y en ese sentido es donde se necesitan estas acciones afirmativas para que las mujeres nos apropiemos de aquello que por mucho tiempo se nos negó y que evidentemente va a ser un proceso para nosotras y para la sociedad en general, pues. Claro, y hay muchos retos en puerta. Por una parte tenemos también este tema que sí sucede y es una realidad. Hay una desigualdad laboral, hay una desigualdad en los ingresos y es algo incluso hasta irónico porque en porcentajes las mujeres son las que más estudian. No lo digo yo, lo dice el INEGI. Entonces, estamos hablando ante una gran oportunidad, sobre todo ahorita, Natalia, que bien lo comentabas, Celeste al frente de una comisión tan importante como es la de Hacienda, pero tú no lo vas a decir, pero yo lo voy a decir, tú también con una gran responsabilidad porque eres la presidenta del Congreso. Bueno, la verdad es que es interesante porque también aquí hubo una acción afirmativa. El Congreso del Estado, en la última reforma a la ley orgánica, decidió que la presidencia del Congreso durara 6 meses, antes duraba 1 mes, pero que además hubiera alternancia, es decir, que fuera un varón, una mujer, un varón, una mujer. Quiere decir que el hecho de que en este momento hay una mujer en la presidencia del Congreso también viene de otra acción afirmativa que las mujeres mismas nos dimos en el Poder Legislativo. Yo escucho a Celeste, te escucho, Selena, escucho la voz de las mujeres jóvenes. Yo empecé a ser feminista en la década de los 90, yo ya tengo 48 años, así que me entusiasma y me emociona mucho ver a las nuevas generaciones. Pero las acciones afirmativas funcionan, porque si bien es cierto, en la ley ya tenemos normas que nos hacen ser iguales, llevar la ley a la vida real implica una dificultad, una complicación que pasa por muchas circunstancias. Pasa por las circunstancias de que las mujeres están en estos, digamos, en estos constructos sociales o en esas construcciones sociales de lo que debe ser, pero también pasa, y quiero poner otro ejemplo que también logró este Congreso, cuando pensamos en las hijas de jornaleros y trabajadores agrícolas, Claro. Pensamos en jóvenes que están en una situación de triple marginalidad. Son mujeres en contextos de mucho abuso, son mujeres en contexto de mucha pobreza y son mujeres en contexto de migración. ¿Qué hizo este Congreso? También en el último presupuesto de egresos creamos un fondo para garantizar que todas las hijas de trabajadores agrícolas que quieran estudiar una carrera tengan de seguro una beca. ¿Por qué? Porque llevar la igualdad de la ley hasta una hija de un jornalero agrícola no se da en automático. Hay muchas acciones que tenemos que tomar en medio para que esa igualdad, que es una aspiración en la Constitución, que es una aspiración en las normas,
pueda ser una realidad en la vida de la hija de un trabajador agrícola que vive todos los días la violencia, el abuso, la pobreza y la migración. Claro, y que lamentablemente se ve como una normalidad, porque crecen en estos ambientes y muchas veces son contextos que no todas las personas vemos. Nosotras podemos decir que somos mujeres privilegiadas, estamos en una situación o vivimos en condiciones medianamente bien, favorables. Vemos que hay mujeres con otros temas que son pues muchísimo más fuertes que los de nosotros, y justamente el sábado van a tener un congreso donde van a unir más voces de mujeres. Así es, a mí me gusta mucho lo que menciona Natalia, porque sí es cierto que hay veces que no dimensionamos como quisiéramos hacerlo todo. Damos pequeños pasos y no los dimensionamos. Lo que menciona Natalia, que se impulsó de las becas a hijas de jornaleros, pues es algo muy valioso, sobre todo porque viene enfocado a esta visión que creo que predomina actualmente en política y viene de la mano de la cuarta transformación, que es por el bien de todos, primero los pobres, y cómo ahora estamos mencionando por el bien de todas, primero las pobres, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de los privilegios, o sea, de cómo todas las mujeres tenemos esta tarea de reflexionar respecto a nuestros propios privilegios también y cooperar con todas para que todas estemos mejor, ¿no? Y que ahí sí también tienen que ver muchos de los programas sociales que también se aprobaron en el presupuesto, Natalia, como jefas de familia, jefas autogestoras, que es de la Secretaría de Desarrollo Social, que la secretaria Wendy Briceño pues impulsó, y así muchos otros programas que es muy importante hablar de ellos, pero sobre todo esta parte que mencionaste, ¿cuál fue lo que...? De los privilegios, ¿no? Sí. Eso, pero me hiciste una pregunta y se me fue con todo el rollo que dije antes. Del tema de ver por las... No, del Parlamento. Del Parlamento de Mujeres de Mañana. Entonces, creo que todo iba encaminado, ¿no? Creo que toda esta parte de poner, acercar a quienes están en desventaja, a que se empareje, ¿no? Esa situación, pues, viene dándole voz a las mujeres, sin duda, y creo que el Parlamento de Mujeres del sábado pues es un ejercicio en donde se busca que mujeres de todo el estado, de diferentes clases sociales, de diferentes áreas, unas rurales, otras urbanas, e indígenas, mujeres indígenas, etcétera, pues tengan un espacio dentro del Congreso para que no nada más sea escuchado lo que ellas tienen por decir, sino que también las diputadas podamos tomar en cuenta eso para después impulsar iniciativas al respecto. Claro. Sin embargo, nada más quiero decir rápido que este Parlamento todavía tiene muchos retos y esperemos que cada vez logre llegar a más y más mujeres, porque no es sencilla la tarea de acercarnos a las mujeres que todavía tienen más dificultades en su día a día, que están muy enfocadas en sacar adelante a su familia sobreviviendo, ¿no? Entonces, esa era la... Y son muchos temas que podemos estar platicando en esta mesa. Sin embargo, diputada Celeste, diputada Natalia, les agradezco nos hayan tomado esta entrevista para hablar sobre el tema de mujeres. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos en el siguiente bloque. Muchas gracias, Elena. Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM a través de Radio Sonora, y continuamos con las diputadas que nos acompañan esta mañana, Celeste Tadei, Natalia Rivera, y ya se incorpora con nosotros Roselena Trujillo, a quien le doy la bienvenida. Roselena. Muchas gracias, una disculpa, mucho tráfico. Pero aquí estamos, pero ahí venía escuchándolas. Muchísimas gracias. Y bueno, estábamos platicando justamente antes de ir a la pausa sobre el tema que van a tener el día sábado, sobre pues este Parlamento de Mujeres que estamos hablando, que es muy importante, sobre todo los temas que se van a hablar. Ya habíamos platicado, Roselena, en algún momento de cuáles son los ejes en los que se van a guiar, porque cuando hablamos de temas de mujeres, pues son muchísimos los que se pudieran abarcar. Sin embargo, se va a concretar en 3, ¿no?
Trabajamos sobre 3 temas, bien lo has dicho. Hay muchos temas en los que la agenda de género tiene rezagos o podemos avanzar, pero nos decidimos por el tema de gestión y atención de la salud, nos decidimos por el tema de mujeres en el sistema democrático y nos decidimos por el tema de ciudades seguras. Fíjate, Selena, yo estoy muy emocionada por la participación. Tuvimos cerca de 40 ponencias presentadas, muchas de ellas con una viabilidad legislativa, y en ese tenor, pues la Comisión para la Igualdad de Género, de la cual presido y Celeste forma parte, tenemos una gran responsabilidad de poner en ruta legislativa estas propuestas, ¿no? Estamos preparando un evento para el sábado, como bien lo has dicho. Vamos a tener una conferencia magistral virtual de la doctora Flavia Freidenberg, que ha estado dándole seguimiento en los congresos locales al tema de la paridad como principio constitucional, y bueno, viene a presentarnos ahora sí que los avances o la investigación del último libro que acaba de publicar hace aproximadamente como 2 semanas, y nos viene a hablar precisamente de los retos de la paridad en los congresos locales. Entonces, vamos a tener una conferencista magistral de lujo, una politóloga muy reconocida en América Latina, y luego vamos a tener en los 3 bloques la presentación de alrededor de 16 ponencias. Abrimos un poquito más el margen precisamente porque recibimos trabajos de mucha calidad, trabajos con mucha visión, y bueno, la idea es que nos acompañen. Vamos a tener aforo controlado con el cupo en el auditorio, pero vamos a estar también en plataforma virtual. Por ahí en las páginas, en la red del Congreso, están puestos los flyers y el link para que quienes no puedan acompañarnos desde otros municipios o quienes estén aquí en Hermosillo pero no puedan acceder al auditorio o por cuestiones de seguridad, de cuidado personal, nos puedan ver a través de las plataformas virtuales. Claro, y que esto es muy importante, sobre todo para llevar los temas, aterrizarlos con la ciudadanía. Justamente el año pasado veíamos también que se aprobaba una iniciativa que presentó aquí a mi izquierda la diputada Natalia Rivera, que habla también sobre ya empezar a implementar estos foros de Parlamento abierto. Sabemos que el Parlamento de Mujeres viene desde la legislatura anterior. Es la cuarta. Es el cuarto. La cuarta vez que se realiza. Sin embargo, también ya con el tema de los foros de Parlamento abierto, pues abrimos esta baraja de posibilidades para aterrizar los temas y que realmente se socialicen, que finalmente, pues ese es parte importante del trabajo del Poder Legislativo. Totalmente. De hecho, el cuarto Parlamento de las Mujeres del Estado de Sonora es una plataforma que está contemplada dentro de la Ley Orgánica del Congreso, y bueno, creo que viene a ser un escenario muy idóneo para esta ruta de Parlamento abierto que esta legislatura ha decidido elevar a rango constitucional. Entonces va a ser bien interesante escuchar lo que las mujeres sonorenses ven como necesidades. Y fíjate, yo decía la participación de las mujeres tan fuerte en esta cuarta edición, creo que está muy relacionado con la necesidad de tener foros para escucharnos, foros para reflexionar. Ahorita lo que decía Celeste, para reflexionar sobre el feminismo, para reflexionar sobre la agenda. Somos mujeres muy diversas y en la agenda vemos problemas de naturaleza diferente, y creo que todos los temas, aún aquellos que puedan tener algún carácter controversial, deben en su momento ser puestos sobre la mesa. Creo que no hay que tener miedo de abordar temas. A final de cuentas, la legislatura va a decidir cuál es la ruta que les da, pero al menos creo que tenemos que garantizar que estos temas pueden tener un espacio para el diálogo, que esa es la parte más importante, para el diálogo y para la generación, ahora sí, de ideas que nos acerquen o que acerquen estos puntos de vista tan diferentes, y que podamos generar las mejores decisiones para este Congreso. Yo estoy muy contenta. El sábado va a ser un día de mucho trabajo, y fíjate que vamos a cerrar esta semana, después del evento que vamos a tener aquí en Hermosillo. Voy a acudir el domingo a un evento de Parlamento de Mujeres Indígenas en Navojoa. Entonces esto a mí me encanta, porque creo que entre la gran diversidad de mujeres, claro, una de las
de los sectores de mujeres con mayor vulnerabilidad precisamente son las mujeres indígenas. Sí, totalmente. Y en ese sentido la visión debe de ser integral. Ahorita Celeste lo comentaba, es necesario impulsar a las mujeres que sean en cuestión más vulnerable para ir equilibrando la balanza y llegar, digamos que a un piso parejo, ¿no? Donde todas pues podamos tener las mismas oportunidades. Y diputada, le pregunto, porque ahorita hacía mención justamente de cómo se integra actualmente el Congreso, que son más mujeres que hombres y muchas de ellas por la vía plurinominal. Pero un tema que a mí me llama muchísimo la atención es que lamentablemente, pero históricamente en el Congreso del Estado, pues se ha visto esta separación de ideas a raíz de los diferentes grupos parlamentarios que integran el Congreso. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que ahora que vemos un Congreso con la mayoría de las mujeres, sin importar color, sabor, partido, grupo parlamentario, se unen entre las mujeres con perfiles muy diversos. Sí, eso ha sido muy interesante, que a pesar de que en el Congreso hay 9 fuerzas políticas diferentes, yo creo que esta es una de las ocasiones donde más fuerzas políticas están representadas en el Congreso, y a pesar de esas diferencias políticas, la verdad es que las causas de las mujeres nos han unido. Creo que ese ha sido un elemento que además es bien visible en el Congreso del Estado, que como mujeres hemos podido sentarnos en la misma mesa, hemos podido tomar acuerdos, hemos podido establecer al menos rutas mínimas. Tenemos pendiente, creo, ya definir la gran ruta, en eso se está trabajando, pero las causas de las mujeres, que son muchas y son muy diversas y tienen que ver con derechos políticos y derechos económicos y derechos sobre la autonomía de su propio cuerpo, eso a las 19 mujeres nos ha unido. Sí. Celeste, ¿con qué te quedas? El sábado pues va a ser un gran día donde van a tener muchas ideas sobre estos 3 ejes que son fundamentales. Sí, bueno, en ese sentido, como ya creo que la Rosa Elena ya lo mencionó todo, porque además ella como presidenta de la Comisión de Género, la verdad es que ha estado muy involucrada y también nos ha integrado a todas las que somos secretarias de la comisión. En ese sentido confío en que va a ser un muy buen ejercicio, que evidentemente lo que se espera es que cada vez sea mejor y más amplio. ¿Y con qué me quedo de toda la reflexión que tiene que llevar el 8 de marzo? Pues justo es esto de continuar en estos diálogos y también expandirlos lo más que se pueda, las reflexiones que tienen que implicar todo lo que viene alrededor del feminismo. Y también yo insisto en que estamos en un momento histórico y el proyecto de la Cuarta Transformación, el cual yo me siento muy orgullosa de formar parte, creo que nos da la oportunidad de intensificar esta reflexión, porque más que nunca hay una apertura en la libertad de expresión. Entonces nos da la oportunidad de intensificar esta reflexión, de participar y de formar parte de las decisiones. Así que tenemos un reto muy grande, pero también tenemos condiciones para hacer que este movimiento, que es tan noble, es tan urgente como el feminismo, pues crezca cada vez más hacia la sociedad más justa que todas estamos buscando. Muchísimas gracias, diputadas. Pues ahora sí que una conversación muy plural. Celeste Tadei de Morena, Roselena Trujillo de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, Selene. Muchas gracias, Selene.